Muy buenas noches. El ilustre Colegio de Abogados de Tacna, representado por el magíster Jorge Luis Sosa Quispe, les dan la más cordial bienvenida a la ejecución de una nueva sesión de este primer diplomado en Derecho Procesal. Nos encontramos en la ejecución de la materia de Derecho Procesal Penal. Para la ejecución de la sesión número 20, contamos con la grata presencia del doctor Haroldo Ramírez Aguirre Núñez, quien es abogado por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, maestro en Derecho Penal, magistrado titular de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, docente de la Academia de la Magistratura, habiendo desempeñado los siguientes cargos en su carrera judicial: juez de paz de letrado suplente de la Corte Superior de Justicia del Callao en el año 2000. Se ha desempeñado como juez de paz letrado titular de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Es juez provisional desde el año 2007 al año 2019. Presidente del Juzgado Penal Colegiado de Lima Norte y actualmente ocupa el juez del Sexto Juzgado Penal Unipersonal de Lima Norte. El doctor Haroldo Aguirre Núñez, en esta presente sesión, nos acompañará con el tema el error de tipo en el Código Penal peruano. Doctor Haroldo, muy buenas noches. Reciba un cordial saludo de parte de nuestro decano, de parte de todo el gremio del ilustre Colegio de Abogados de Tacna, esperando que sea una noche muy bonita, sobre todo conociendo de su experiencia y trayectoria en el ámbito penal. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todo el público del ilustre Colegio de Abogados de Tacna, que me honra con esta reunión. Doctor, nosotros agradecidos por aceptar la invitación. También le hago llegar el extensivo agradecimiento de nuestro señor decano. Puede iniciar usted la disertación, doctor. Muchas gracias. Puede iniciar compartiendo la pantalla si va a compartir algún material. Muy bien. Buenas tardes una vez más, público ilustre de la ciudad de Tacna, la heroica ciudad de Tacna, donde tuve el honor de pasar algunos meses de mi ya lejana juventud y también, bueno, donde nunca he dejado de regresar en cuanto a oportunidad ha sido pues pertinente. El tema de esta noche precisamente se refiere a un hecho, a una circunstancia eximente de responsabilidad que día a día podemos observarla en las distintas actividades laborales, sobre todo, que son las más comunes y cuyo método de defensa está precisamente mediante el recurso del llamado error de tipo, eximente por error de tipo. Pues bien, vamos a proceder a compartir este material, estas diapositivas que hemos preparado para ir explicando el tema. Bien. ¿A qué se refiere el error de tipo? Ya lo he señalado. El error de tipo, artículo 14 del Código Penal, es una circunstancia de exención de responsabilidad por desconocimiento o por ignorancia de algún elemento objetivo o subjetivo del tipo. ¿A qué se refiere esto? Un ejemplo práctico. El ejemplo práctico lo vamos a nosotros observar cuando en la actividad de transporte el taxista toma pasajeros, los pasajeros introducen algunos bultos dentro de su automóvil, son trasladados de un lugar a otro y en el medio son intervenidos por la policía. Ya sea porque la policía ha estado haciendo un seguimiento a estos pasajeros, o ya sea porque se trata de una intervención de rutina, o también porque el automóvil, como bien los policías en algunas oportunidades señalan, pues ha señalado, dicen, una actitud sospechosa. ¿Qué es lo que sucede usualmente en estos casos? Pues detienen a los transportados, a los pasajeros, verifican la carga o los bultos, descubren sustancias prohibidas, llámese drogas, llámese armas o cualquier otra sustancia o elemento tipificado por la norma, cuya posesión está tipificada como delito. El tema está que se llevan a los pasajeros y al taxista además. Y el taxista pues se ve en el grave problema, en la grave disyuntiva de tener que responder frente a esta intervención. ¿Cómo lo hace? Solución aparentemente sencilla. Invoco el error de tipo.
error de tipo. Es decir, no tenía cómo conocer que estaba transportando droga. Lógico, porque el taxista pues no revisa los bultos de sus pasajeros. No tiene por qué hacerlo, porque si lo hiciera, pierde tiempo y pierde pasajero. Entonces, no tendría por qué conocer. Sin embargo, por el tema de la informalidad dentro de nuestro medio, podemos observar que muchas veces ese pobre taxista, digo pobre porque tiene que trabajar en algo, ¿no? Más aún en esta época de pandemia, la situación se ha puesto más crítica todavía, ¿no? No tiene muchas veces un permiso de circulación como taxista que algunos municipios han implantado, ¿no? Muchas veces solo tiene una licencia particular, algunas veces peor todavía, no tiene ni siquiera licencia. Ahí comienzan los problemas para su defensa, porque al magistrado que lo ponen a consideración, comenzando por la fiscalía, comienzan a no creerle su versión de que era un simple taxista. Y ahí sí que tenemos un serio problema. Otro tema del error de tipo que nos ha pasado, y yo lo he podido observar en el ejercicio de la judicatura, ¿no? Un poblador amazónico, hablemos del río Ucayali, las riberas del río Ucayali, de pronto hizo pues pareja, matrimonio, ¿no? Con una niña, literalmente niña, porque no tenía todavía ni 13 años cumplidos, y tuvieron un hijo. Hasta ahí todo bien, entre comillas, porque ¿qué sucede? En las zonas de la selva, esta convivencia con una menor de edad es un tema culturalmente permitido. Es decir, a nadie le llama la atención. Hasta ahí todo bien. Pero el problema vino cuando este pobre hombre, reitero, tuvo la mala idea de irse a vivir a Lima. Resulta que surgió un problema ahí con el cuñado, con la suegra, líos que amenazaron, dice, inclusive contra su propia estabilidad, hasta su propia vida. Y tuvo la pésima idea de irse a vivir a Lima. Había nacido ya su hijo y la esposa pues lo acompañó a la ciudad de Lima. No pasó ni 30 días y estaba preso en Lurigancho. Y el que habla, fui a tomarle su declaración instructiva, ¿no? Comprenderán que en ese momento nosotros estábamos frente a una tragedia, ¿no? La madre de su hijo estaba totalmente desamparada en la ciudad de Lima. Su hijo estaba desamparado, él estaba preso, frente a un sistema que él me dijo en el pobre castellano que utilizaba: no entiendo lo que pasa. Justamente ese es otro problema que es necesario también enfrentarlo y abordarlo de la mejor manera posible. Pues bien, el error de tipo como causa de eximente de responsabilidad penal está en el artículo 14 del Código Penal. Sin embargo, este artículo 14 no señala a qué se refiere, simplemente nos señala que el error de tipo, dice, si es vencible, pues elimina la tipicidad de la conducta, y que si es invencible, genera la atenuación de la pena. Ahí precisamente deviene la observación que nosotros vamos a realizar. La observación que vamos a realizar respecto de lo que la doctrina considera cómo debe denominarse el error de tipo. Unánimemente la doctrina, casi unánime, ¿no? Porque no me considero doctrinario, pero de todas maneras debo de apartarme de esta consideración. Determinan que el error es el desconocimiento o la equivocación mediante la cual el autor de un evento incurre en cualquiera de los elementos objetivos o subjetivos del tipo. Pues bien, la ignorancia es bien diferente a la equivocación, porque la equivocación es un conocimiento positivo y la ignorancia es un elemento negativo. De manera pues que el error no puede ser una ignorancia. El error siempre va a ser una equivocación. Tiene que ser una equivocación, porque si no lo consideramos como una equivocación, inmediatamente van a surgir los problemas
que vamos a señalar respecto de la consideración intercultural, es decir, el respeto a la identidad, a la consideración de la cultura de otra persona desde un punto de vista horizontal, de igualdad, sin considerar que mi cultura es superior a la del otro o la cultura del otro es superior a la mía. Pues bien, los autores han señalado Jiménez de Azúa, en el vecino país de Chile, Congrains Martin, en España, los distintos autores que ahí aparecen en la diapositiva. Todos ellos consideran pues que el error de tipo es una circunstancia eximente en base al error, mejor dicho, a la equivocación o al desconocimiento del tipo. Doctor Haroldo, Sí. Las diapositivas no se están compartiendo, no se han proyectado. Muy bien, vamos a entrar a compartirlas, pero no ha vuelto a aparecer la imagen para poder hacer el compartimiento. A ver, acá está. Acá dice, no está apareciendo en la pantalla, por eso es que no he podido compartir con ustedes. Vamos a hacer, a ver, un ajuste acá, porque aquí dice salir del video minimizado, ilustre Colegio de Abogados de TAC. Debe de salir una parte verde donde dice compartir pantalla. A ver, acá dice, no aparece. Justamente eso quería indicar que no ha regresado esa imagen inicial al inicio de la conferencia, ¿no? No ha vuelto a esa imagen con la cual hemos estado trabajando antes del inicio de la conferencia. Pues bien, mientras esto se va resolviendo, vamos a continuar con la disertación. De todas maneras, los asistentes van a tener una copia de estas diapositivas que voy a remitir al Colegio de Abogados inmediatamente que concluya esta disertación. Pues bien, nos podemos también manejar sin necesidad de las diapositivas, porque el tema, como les vengo explicando, viene pues mostrado por la doctrina de esa manera, ¿no? Que el error es una equivocación o es un desconocimiento, o lo que le llaman de una manera aquí casi diríamos despectiva, una ignorancia. Es decir, yo no sabía que esto era pues delito, señor, ¿no? O yo me equivoqué, yo creí que esto era permitido, también un error de comprensión. En fin, este tema ha sido ya criticado por la Enciclopedia Jurídica Omeva. En la Enciclopedia Jurídica Omeva se dice lo siguiente, que hay complicaciones al momento de considerar al error de tipo como una equivocación y al mismo tiempo como una ignorancia. Pues una cosa, los autores de la Enciclopedia Jurídica Omeva, que ahí estoy citando en la diapositiva, señala una cosa es confundir pues un concepto negativo con el concepto positivo. No pueden ser ambas cosas al mismo tiempo. Bien, entonces, de ahí precisamente es que nosotros en el Código Penal, para efectos de la interculturalidad, es decir, de considerar un hecho desde el punto de vista cultural, horizontal y no vertical, se ha considerado con el mismo nombre no adecuado, error de comprensión culturalmente condicionado. Pues bien, antes de seguir adelante, vamos a agotar el tema de la concepción doctrinaria del error de tipo y nuestra propia apreciación de qué es esta herramienta con la cual podemos eximir de responsabilidad a una persona que se ve involuntariamente involucrada en un tipo penal, que no lo desea y que por error o por desconocimiento se ve involucrado. El ejemplo del taxista es el más común y corriente, ¿no? Indicando que es aprendido por la policía y se descubre que en su maletera está llevando pues equipajes que contienen droga. Entonces ya reitero que en estos casos el taxista tiene que responder frente a la ley, ¿no? Lo llevan detenido, ¿no? Lo enmarrocan como a los demás ocupantes de su vehículo y tiene que enfrentar el sistema judicial, el sistema fiscal y luego judicial, posiblemente incluso el sistema judicial. Bien, debemos señalar que
el conocimiento de la ilicitud del acto es un tema de antiguo debate, ¿no? En principio, si nosotros estuviésemos en una sociedad unicultural, es decir, que existe una sola cultura, un solo idioma, una sola etnia, una sola costumbre, no hay mayor problema, ¿no? Por cuanto se considera, pues, que toda persona ha tenido posibilidad de acceder al texto de la norma, de modo que no puede nadie excusarse bajo la excusa, ¿no? Reiterando, sin ser repetitivos, el desconocimiento de la ley, ¿no? Entonces, frente a ello, debemos considerar que el conocimiento que se exige no está referido a la tipificación o a la forma como está descrito en el tipo penal el delito, sino al conocimiento abstracto en general, ¿no? Ejemplo clásico, todos, casi sin ninguna excepción, saben y conocen que matar a otra persona es delito. No existe ninguna cultura, por lo menos que se sepa, que el homicidio lo considere como algo fuera de una figura delictual. En todas las culturas, es delito la sustracción de un bien ajeno, ¿no? El hurto o el robo. Eso no está permitido. Entonces, son conocimientos abstractos de la ilicitud del acto. Ello querrá decir que el autor de un evento tendrá que conocer que está en el artículo 186, 185. No se refiere a eso, al conocimiento en abstracto. El conocimiento en concreto es el conocimiento del acto mismo. Es decir, yéndome al ejemplo del taxista, si es que el taxista estuviese conduciendo el vehículo a sabiendas que sus pasajeros están llevando droga, incluso con la connivencia de pretender excusarse luego, si es que es capturado, con el tema absolutorio de que es solamente un taxista. Bien, entonces, para nosotros poder comprender el error de tipo como fenómeno, ¿no? Como fenómeno psicológico que nos ayuda, ya sea al abogado a defender a su cliente o al fiscal para poder acusar al infractor y al juez para juzgar esa conducta, necesariamente deberá observar, ¿no?, la concurrencia de estos dos factores de atribución, el conocimiento abstracto y el conocimiento concreto. En el conocimiento abstracto es difícil, casi imposible, excluirnos de este conocimiento. Basta, en el Perú, ser castellano hablante para no poder excusarnos en el desconocimiento de la norma. ¿Por qué? Porque nuestro Código Penal está en idioma castellano, es accesible, es público, entonces no se vale decir que yo no sabía que esto era delito. Concretamente, yo no sabía que llevar droga de un sitio a otro era delito, ¿no? Eso es prácticamente imposible de podernos excusar bajo esa circunstancia. Lo que sí puedo decir es, está bien, sí señor, yo sé que transportar drogas es un delito, pero yo no sabía que mi actividad de taxista estaba realizando esa actividad, porque yo como taxista no reviso los equipajes de mis pasajeros, no lo puedo hacer porque si yo hiciera eso, de pronto estaría sin trabajo. No podía saber porque los pasajeros que yo tomo son pues pasajeros que están aquí en el terminal. No puedo ni siquiera elegir porque yo me pongo ahí en la fila de los taxis y de acuerdo a cómo se van llenando los taxis, yo llevo a mis pasajeros de un lugar a otro. Entonces, no había conocimiento en concreto del delito que se estaba cometiendo. Ahora, vayamos a la figura intercultural. ¿Podrá reprochársele bajo el mismo parámetro de conocimiento abstracto
de la comisión de un delito a un poblador de la selva, podrá ser. Se le podrá reprochar el delito de crueldad con los animales a un poblador de la selva que no sabe el castellano. Ahí sí ya tenemos nosotros un serio inconveniente. ¿Por qué? Ese poblador de la selva no habla el castellano. El Código Penal está en castellano. Entonces, fácil la defensa para el abogado. Señor, mi patrocinado no entiende nada del castellano. ¿Cómo se le podría reprochar que ha maltratado a un animal porque él no sabe? En su cultura es así, el maltrato al animal es parte de su cultura, está permitido. Nadie le reprocha, ¿no? A casos más graves todavía, el que les había comentado al inicio de la conferencia, ¿no? El poblador de la selva que tuvo la muy mala idea de irse a vivir a Lima con su pareja de 13 años, cargando un bebé. Inmediatamente eso llama la atención en una ciudad y como ya les mencioné, no pasó 30 días y el pobre hombre estaba preso por violación de menor de edad. Y válgame el problema de la defensa para él por un sistema que él, conforme lo había mencionado, no entendía qué es lo que estaba sucediendo. Dijo, en mi tierra esto es común, esto pasa todos los días. Sí, pues en tu tierra, pero acá estamos en Lima. Pareciera inclusive que el hombre habría transitado a un país extranjero y no estábamos dentro del mismo país. Ahora bien, voy a referirme a este tema intercultural, que es el que nos motivó a nosotros también a analizar en concreto esta figura para promover, ¿no?, la promulgación de las distintas normas en las lenguas nativas de nuestro país, porque entendemos que hay algunas lenguas que son extensamente habladas en números, otras un poco menos, pero el mínimo respeto que podríamos tener hacia las poblaciones originarias de nuestro país es, pues, componer y legislar, ¿no?, el derecho, por lo menos la Constitución, los códigos civil, penal, Código Procesal Constitucional en los propios idiomas. Pues bien, este tema, en apariencia, por lo menos para el medio de Tacna, aparentemente no podríamos encontrarlo como algo muy cercano, ¿no? Podrían decirme, bueno, pues eso sucede en Ucayali, en Loreto, no sé. Les voy a contar una experiencia personal. Hace unos años, no recuerdo, ya deben ser por lo menos unos 7, 8 años, que crucé la frontera de Tacna en dirección a Arica y me llamó la atención un letrero ahí que nos daba la bienvenida al país vecino y no entendí. A ver, ¿de qué? No entendí, no era castellano, ¿no? En el decurso del viaje, llegando a Arica de pronto, llegué a la conclusión que debía ser el idioma mapuche, pues claro, porque hay grupos originarios al sur de Santiago, en la Araucanía, que hablan mapuche, ¿no? Pero de pronto, ya caminando en la ciudad de Arica, comencé a observar que había algunos letreros bilingües, ¿no? Muchos recuerdo, el Ministerio de Trabajo, ¿no? Lurtiri Gilacata. Los que hablan aymara me entenderán lo que estoy diciendo, ¿no? Yo inmediatamente preguntando ahí, no recibí una respuesta inmediata. Y al regreso a la ciudad de Tacna, hay otro letrero que nos dice, ¿no? Buen viaje y que vuelva pronto. Ahí más o menos ya entendí el tema. Algo se parecía al quechua y ese letrero estaba en aymara, señores. Entonces, este tema intercultural está a la vuelta de la esquina. Cuando se reabra la frontera, los invito. Los que vayan a Arica, tómenle una foto ahí al letrero que da la bienvenida a Chile. En aymara, ¿qué sucede? Las zonas altas de Arica son aymara. Parinacota, Putre, la frontera tripartita son pueblos aymaras. Entonces, en la ciudad de Arica y todas sus dependencias, ¿no? ¿Qué mejor muestra el respeto, ¿no?, de la lengua del poblador nativo de las zonas altas de Arica? Está en aymara. Entonces, este tema intercultural es muy importante, es demasiado importante. Ahora me dirán, pues, ¿qué tiene que ver con Tacna? Tacna tiene mucho que ver, porque Tacna es tan aymara como Arica es también aymara. Las zonas altas de Tacna son netamente aymaras. Entonces, desde luego, haciendo la salvedad que las poblaciones aymaras de las zonas altas de Tacna tienen mucha conexión con nuestra cultura occidental, ¿no? Muy pocos de ellos podrían excusarse en que no conocen el castellano.
Ya son muy pocos los aymaras que solamente hablan aymara. Hay algunos quizás, si es un tema demográfico, ¿no? Sin embargo, el conocimiento en abstracto de la norma, salvo, bueno, peritajes o estudios antropológicos, podría uno excusarse en que no conocía pues la norma porque está redactada en un idioma que yo desconozco. Refiriéndonos en concreto al aymara. En el caso del quechua, sí, es factible encontrar mucha población que solamente habla el idioma quechua. Ahora, de las poblaciones amazónicas, ni se diga. En ese caso, respecto de estas poblaciones, opera perfectamente la excusa pues absolutoria del desconocimiento de la norma, porque una obligación es que esta norma debería de estar, tendría que estar redactada en el idioma del justiciable. Pues bien, avanzando, podemos nosotros señalar que el artículo 2, inciso 19 de la Constitución, señala precisamente que el Estado garantiza, respeta, ¿no?, el derecho a la identidad y a la pluralidad étnica del país. Esta es una norma constitucional, ¿no? Y que dice que el Estado también protege la pluralidad étnica y cultural de una nación. Esta declaración constitucional colisiona con la forma de ver, con la forma de haberse legislado el error de tipo y el error de comprensión culturalmente condicionado. ¿Por qué? Porque el artículo 2, inciso 19 de la Constitución dice que el Estado protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. ¿Qué está señalando? Que está colocando, por lo menos teóricamente, en un mismo plano horizontal a todas las poblaciones originarias, aquellas que han conservado su idioma, felizmente, hasta el día de hoy, el quechua, el aymara y las lenguas amazónicas. Esta disconformidad del planteamiento desde el punto de vista de un error nos está a nosotros mostrando que tanto el poblador amazónico como el poblador alto andino han incurrido, dice, en una equivocación o en un desconocimiento del tipo penal. Pues bien, equivocación no puede ser en ningún caso. ¿Por qué no puede ser una equivocación en ningún caso? Porque la equivocación es un concepto, como su propio nombre lo indica, errado, distinto a lo que aparece en la realidad, ¿no? El ejemplo, ¿no? La persona que cree que cazar, por ejemplo, jaguares es permitido, está completamente prohibido, ¿no? Ese es un error, pues, de apreciación. Pero el poblador amazónico no contactado no le podría ser reprochado el que haya cazado a un jaguar por un tema de equivocación. Él no puede haberse equivocado, porque dentro de su cultura está permitido, ¿no? Esto a nivel de hipótesis, porque no me precio tampoco conocer las culturas no contactadas precisamente por la causal de que están precisamente no contactadas. Lo que sí sucede es que esta persona desconoce el tipo penal y ese desconocimiento es pues invencible. ¿Cómo le voy a reprochar que él haya podido incurrir en este delito si es que ni siquiera el código o esa prohibición está explicada en su lengua? No tiene sentido, no tiene sentido. Como tampoco tiene sentido que se le pueda reprochar el desconocimiento de una norma, mejor dicho, el conocimiento equivocado de una norma a un poblador aymara que solo habla aymara o a un poblador quechua que solo habla quechua. Más aún son idiomas oficiales, ¿no? El que quiere, pues, aprende castellano, el que no quiere, no lo hace. Es muy distinto que por temas económicos se ven obligados a tener que
también abordar el idioma castellano. Pues bien, si nosotros estamos en un plano, reitero, de igualdad, nosotros estamos supuestamente manejándonos desde un punto de vista intercultural, pues deviene esta forma de apreciar el error equívoco. Entiendo que lo que se tiene que legislar es el desconocimiento como causal de inculpabilidad. Es decir, como una eximente, ¿no? No se puede reprochar falta de culpabilidad por desconocimiento. El Estado, si bien es cierto, ha iniciado con la adaptación, por lo menos de la Constitución, en el SPIC podemos nosotros acceder gratuitamente al SPIC y vamos a ver la Constitución en idioma quechua. Pero, por ejemplo, no lo ha hecho todavía en el idioma aymara. No está. No lo está. El año pasado, el año 2018, recuerdo que cuando este tema se tocó en otro diplomado de carácter internacional, la prensa se interesó, la prensa tacneña se interesó y de pronto un tema por el que yo vine a Tacna era el tema de la prisión preventiva. En esa época estaba muy de moda este asunto, ¿no? Como, bueno, hasta ahora también lo está, pero en ese momento se habían cambiado las normas y salieron algunas ejecutorias. Y de pronto el tema se desvió completamente, no en la conferencia, sino ya a la salida del Colegio de Abogados, que gentilmente pues nos tomamos unas fotografías, ¿no? Y de pronto captó la atención. Es decir, me informaron los periodistas, lógico, yo también eso lo sabía desde antes, o igual que ellos también, que Tacna es una zona aymara. Entonces, no hay pues la Constitución en aymara, no está tampoco el Código Penal, el Código Civil no lo está. Entonces, esta es una labor que está esperando que se tenga que realizar y los propios abogados aymaristas también tengan mayor interés en poderlo realizar, porque definitivamente el tema intercultural está cada día más de moda, más vigente y está tomando fuerza, ¿no? Si no, bueno, no me voy a referir a los países vecinos donde ya han tomado el poder desde hace tiempo los grupos originarios, ¿no? Y en el futuro, en el Perú, entendemos que esto también va a tener un fenómeno casi similar, ¿no? Las diferencias, lamentablemente, que como hasta ahora nos están impidiendo de repente un mayor desarrollo son los egoísmos e individualismos, ¿no? Respecto de el tema que nosotros estamos aquí abordando. Pues bien, el tema del error de comprensión culturalmente condicionado ya ha sido estudiado y debatido en un pleno jurisdiccional de la ciudad de Iquitos en el año 2008. Ellos señalaron que respecto del error culturalmente condicionado se acordó, ¿no? Como entre comillas voy a leer, básicamente se debe analizar cada caso concreto para establecer si efectivamente se trata de un error de comprensión culturalmente condicionado que dé lugar a su inculpabilidad. Claro, no se trata acá de escudarnos frente a un supuesto desconocimiento, ¿no? Lo que dice acá el pleno y los jueces que intervinieron en ese pleno, hay que estudiarlo pues a este señor. No sea que nos esté sorprendiendo, diga que no sabe nada y habla mejor que nosotros el castellano. Entonces se trata de eso, dice, ¿no? Que hay que hacer una pericia, ¿no? Ahora este tema fue estudiado, pero bueno, lamentablemente no ha sido extensivamente aplicado, ¿no? Apareció mediante una versión periodística en el diario El Peruano en el año 2011, ¿no? Que 23 casos que se habían visto, el 90% de ellos no hicieron esta pericia antropológica, ¿no? Y en los otros casos restantes tampoco se tuvo esa información. ¿Qué resulta de esto? Que se ha juzgado a estos pobladores con ojos occidentales, ¿no? Lo cual está prohibido. El artículo 2, inciso 19, ¿qué dice la Constitución, no? Se respeta, hay que respetar a la identidad. Hay que tener respeto por esta identidad. Entonces, el estudio que nosotros hacemos acá es que si conservamos esa denominación de error, vamos a incurrir en algunos inconvenientes. Ahora bien, suele suceder que tenemos un poco de desconocimiento del valor que tienen las culturas originarias, ¿no?
Para todos nosotros es de público conocimiento que mediante sentencia del 12 de diciembre del año 2012, el Tribunal Constitucional en la sentencia del expediente 08 del año 2012 se declaró la inconstitucionalidad del artículo 173, inciso 3 del Código Penal. ¿Y ello por qué? Porque se determinó que existía una gran incongruencia respecto del tipo penal que penalizaba las relaciones sexuales de una mayor de 14 años y menor de 18, ¿no? Penalizaba esas relaciones sexuales indicando de que no pudo haber dado su consentimiento o que había dado su consentimiento en base a un error, cuando por otro lado la ley civil sí le permitía casarse. Claro, se sacaba una dispensa para que se pueda casar una menor. Entonces, ¿cuál era la congruencia? Esto, señores, ya estaba resuelto hace mucho tiempo en nuestro derecho consuetudinario, en la selva y en la sierra. Esto hace tiempo, nunca fue delito. Desde los 14 hasta los 18 años, las menores ahí participaban de matrimonios, desde luego voluntariamente, ¿no? De manera, pues, extensiva. Entonces, nuestra realidad occidental de pronto, ya muy tarde, entre comillas tarde, el año 2012 recién se dio cuenta, pues, que la cosa no era así. Efectivamente, ¿no? Se trata de, en este caso, respetar la voluntad de esa menor que quiso acceder a una relación de manera voluntaria. Eso no implica que el que habla esté de acuerdo con este tema, ¿no? La madurez psicofísica de las menores, entiendo que debería verse más bien con ojos occidentales, ¿no? Porque la cultura occidental más bien es tuitiva de las menores, ¿no? Cosa que no parece ser más bien con las culturas andinas y amazónicas, que el tema de las relaciones sexuales lo ven con otros ojos, de otra manera. Pero que sin embargo observamos que esto ya estaba resuelto desde hace mucho antes. Entonces, para finalizar, debo señalar lo siguiente, que como conclusiones de nuestro trabajo, que está expuesto en un libro que ahí yo lo hemos donado a la biblioteca del Colegio de Abogados de Tacna, cuyo título es el mismo que en esta exposición, se refiere al error de tipo, pero en esa oportunidad nosotros nos dedicamos a justificar o a intentar justificar la transcripción de toda la legislación penal en el idioma quechua. Sin embargo, la base jurídica en la cual intentamos nosotros sostener nuestros puntos de vista fueron precisamente. Esta discrepancia que existe al momento nosotros de poder conceptualizar estos fenómenos, ¿no? Reitero, el hecho de decirle que esta eximente es por un error de comprensión culturalmente condicionado es exactamente lo mismo que decirle al poblador, sabes, bueno, pues te perdono porque no sabes lo que haces. ¿Será así? No es así. Eso no es así. No es precisamente ese perdón por haber obrado de una manera que él no tenía posibilidad de conocer. Lo que sucede aquí en este fenómeno es la absolución por falta de conocimiento, desconocimiento invencible del tipo. No lo llamemos error, llamémosle desconocimiento invencible del tipo. Esa es la mejor manera de poder aplicar el tema de la interculturalidad y de la igualdad entre culturas que mutuamente coexisten. Como conclusiones, debemos señalar, primero, el concepto doctrinario del error, que engloba el actuar por equívoco respecto de un elemento del tipo o por desconocimiento del mismo, es inadecuado, pues confunde las consecuencias de una acción con el origen de la misma. Bien, esta primera conclusión no la digo yo, no se me ocurrió a mí, lo dice la Enciclopedia Jurídica Omeva. Los invito. Creo que ahora ya no leemos libros en físico, ¿no? Pero no sé si existirá una versión virtual de la Enciclopedia Jurídica Omeva, pero entiendo que las bibliotecas jurídicas de Tacna deben tener
un original de esa muy conocida enciclopedia jurídica Omeva. Lean el error de tipo, ahí hace una crítica muy fuerte a esta denominación de error al fenómeno del desconocimiento. Una cosa es desconocer y otra cosa es equivocarse. No quiere decir lo mismo. Segunda conclusión. En nuestro país multiétnico y plurilingüe no es admisible la solución pragmática que ofrece la doctrina al respecto, por el mismo motivo de que se produce en muchos casos el desconocimiento total de la norma jurídica. Claro, pues, ya les había señalado que la doctrina dice que por motivos pragmáticos, señores, por motivos, le voy a decir, de praxis, pues, de facilidad, esa sería la mejor palabra. Ya, digámosle al error que es también un desconocimiento. Eso no es así, pues. En otras palabras, es lavarse las manos con un problema que está patente. Ahora, este problema no es percibido quizás, reitero, en aquellos países que tienen una sola cultura monolítica, ¿no? Hay países que realmente todos son pertenecientes a una misma lengua, a una misma etnia, ¿no? No hay mayores problemas. Para ellos será la solución. Pues bueno, no ver que esto no es así. Sin embargo, en nuestro país eso no funciona, ¿no? Tercera conclusión, el error de tipo, desde el punto de vista intercultural, es decir, lo que el Código Penal en su artículo 15 denomina error de comprensión culturalmente condicionado, no describe adecuadamente el fenómeno óntico del eximente, pues de proceder de este modo, considerando el hecho como un error, se afecta el respeto a la identidad étnico-cultural del justiciable. Artículo 2, inciso 19 de la Constitución. 4. El desconocimiento invencible del tipo o el desconocimiento vencible del mismo corresponde a una eximente o a un atenuante de responsabilidad penal, artículo 15 del Código Penal, que proponemos denominar desconocimiento del tipo. No le llamemos más error. Decir error es un irrespeto a la identidad étnico-cultural de los pobladores. Pues bien, este es un tema de suyo muy interesante, pero también bastante frecuente. El error de tipo hemos observado que dentro de la praxis se produce prácticamente día a día. El ejemplo del taxista. Y el error de comprensión culturalmente condicionado, claro que lo tenemos. Llega a los tribunales de Lima. Seguramente también Tacna no estará exenta de encontrarse con este problema, ¿no? Este problema, ¿no? Los extranjeros que quieren cruzar la frontera, en ellos, por ejemplo, desde luego hay una eximente, podría darse una eximente de desconocimiento de ciertas normas. Aunque en el caso de nuestros extranjeros que sí hablan castellano, esto ya es un poco más difícil de aplicar, pero con aquellos que no conocen la lengua, naturalmente podríamos tener, pero sí, desde luego, puede darse el caso de algún aymara hablante, un quechua hablante, incluso un amazónico, que sin conocer mucho el idioma castellano, de pronto se ve involucrado en alguna situación. No es ajena a nuestra realidad y las que suceden frecuentemente son también materia de constante debate y bastante trabajo para los abogados y para los fiscales que intervienen en esta causa. Agradezco una vez más por esta gentil invitación al Colegio de Abogados de Tacna. Agradezco la gentileza que han tenido para invitarme para esta conferencia. Muchas gracias y estoy a la espera de vuestras preguntas. Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias a usted, doctor Haroldo Aguirre, por tan brillante exposición sobre el error de tipo. Justo a lo que le mencionabas, también tengo un ejemplar que me lo obsequió en su debido momento, doctor, el error de tipo traducido en quechua. Y creo que hasta tiene el código penal en quechua, ¿verdad, doctor? ¿O me estoy equivocando? Sí, tenemos la biblioteca del Colegio de Abogados de Tacna tiene... Eso por donación, sí. Sí, hemos hecho una donación. Sí, efectivamente, ¿no? Y bueno, mi compromiso es que el procesal penal en quechua, que ya está en la imprenta, también el colegio será pues uno de las primeras instituciones en recibir una donación de mi parte. Doctor,
Hay una pregunta de parte de la compañera Maritza Alejo Quispe, quien nos dice, en el caso de una persona que no sepa escribir ni leer, ¿se puede argumentar desconocimiento de tipo? Bien, debemos diferenciar. Primero, si conoce el idioma, ¿no? Porque ya, nos ponemos en el ejemplo del que no sabe escribir, pero sí sabe hablar castellano. ¿Qué sucede con el que no sabe leer ni sabe escribir? Claro, se podría decir, pero no puede leer, pues. Si no sabe leer, no va a leer el código. No, si sabe el idioma, lo que se produce es la comunicación intercultural. Es decir, mediante esa comunicación intercultural va a tener la posibilidad de enterarse de la prohibición de muchas conductas. Por ejemplo, no las que hemos utilizado como ejemplo. Está prohibido el homicidio, está prohibido el robo, está prohibido el hurto, está prohibido, en fin, la estafa, está prohibido, en fin, de repente la pesca. Entonces, el tema solo procede respondiendo a la pregunta, si es que esta persona, además de no saber ni escribir, no sabe el idioma, ahí sí, el abogado tiene fácil para poder solicitar la eximente, ¿no? En el caso que sí supiera el idioma, es un poco más complicado, pero ya desde ya va a tener una atenuante, eso sí es casi seguro. Prende tu micrófono, Clinton, por favor. Mil disculpas, doctor. Doctor, desde su experiencia, ¿cuál es el error en lo que mayormente se incurre o usted pudo observar? Sí, es el error de tipo por conocimiento concreto del hecho, ¿no? El que ocurre casi todos los días, y yo lo he referido muchas veces, es el taxista. El taxista. Él no sabe que está transportando droga y ni puede saber porque él no se le ocurre rebuscar pues a sus pasajeros qué es lo que están llevando, porque si se le ocurre actuar de esa manera no va a tener trabajo. Ese es el error más continuo. Entonces ahí viene el tema de la defensa para los abogados. El taxista que en mejores condiciones estará de defenderse de la imputación es aquel que tenga algunos elementos mínimos que acrediten que efectivamente es un taxista. El más común de ellos es tener pues un certificado de circulación del municipio, ¿no? Tener un brevete profesional, ¿no? Y poder también por ahí, ¿no? Acreditar que el carro se lo está alquilando o que no tiene trabajo y que está trabajando en esa actividad. Ese es el error de tipo más común y en el que las mejores defensas también se han producido. Doctor, hacía usted mención referente, por ejemplo, de que ya estaba regulado en el tema del derecho civil, por ejemplo, el que uno se podía casar con consentimiento siendo menor de edad, ¿no? Y también hacía una alusión que en nuestro Código Penal decía lo contrario. ¿Cuál sería su lectura, doctor, a razón, o si usted tuviera alguna perspectiva diferente de lo que podría solucionar en este caso? Bien, vamos a señalar lo expuesto desde el punto de vista de las prohibiciones que sí existían en el Código Penal, ¿no? Doctor, ¿se desactivó su audio? A ver, doctor, ¿se desactivó su audio? Muy bien, muy bien. Bien, respecto de las incongruencias de las normas, repito, en el derecho civil me estoy refiriendo a todas las niñas mayores de 14 años. En la legislación civil se podía acceder a un matrimonio mediante la autorización de la autoridad respectiva, hace mucho tiempo. Pero en el Código Penal no sucedía eso. La menor de 14 a 18 años que accedía a una relación sexual, inmediatamente el autor de esta relación era incriminado, porque se consideraba que esa actitud voluntaria de acceder a esa relación sexual pues tenía algunos defectos y que por ese motivo pues lo consideraban como un abuso, si se quiere, a la condición de menor de edad. Entonces,
lo que ha hecho es el Tribunal Constitucional, ha declarado inconstitucional esa norma. Declaró inconstitucional, pero una vez más solamente para mayores de 14 años. Menores de 14 años sigue siendo delito. Entonces, al poblador de la selva, al que me estaba refiriendo, pues él tiene muy pocas posibilidades de que lo vaya a escuchar la justicia porque tenía hijo con una niña de 13 años. Entonces, el Código Penal no ha despenalizado, al contrario, continúa siendo delito en el medio en el cual nos desenvolvemos. Entonces, lo que se ha hecho, yo quería referir que el derecho constitucional, desde mucho antes este tema ya lo había resuelto, ¿no? Consideró que por lo menos a cierta edad ya las niñas podían casarse y también acceder a relaciones de manera voluntaria, a eso me refiero. Puedes activar tu micrófono, Clinton. Doctor, cuando usted hizo, cuando escribió en su libro Error de Tipo, que está en quechua, hizo también una transcripción sobre los pobladores amazónicos no contactados. Hace un planteamiento, doctor, referente a que, por ejemplo, deberían legislarse tanto como códigos en quechua, códigos en aymara, para poder solucionar de repente temas jurídicos que se puedan suscitar en otros ámbitos. Sí, desde luego, esa es una aspiración de mucho tiempo y que por lo menos para el volumen, para la cantidad de personas que todavía, y es un decir todavía porque en realidad debe interpretarse esta palabra con el signo de esperanza, hablan este idioma. Entonces es su derecho que el código esté en su propia lengua, que pueda entender mejor ese poblador de todas aquellas inconductas en las que puede incurrir. Y también, desde luego, el Código Civil, saber sus derechos en su propia lengua. Entonces, esa es una tarea todavía pendiente y estamos abocados también en poder nosotros, con lo escaso que pudiera ser nuestra posibilidad de apoyar estas iniciativas. Doctor, ya para finalizar y abusando de su confianza, no sé si nos podría ejemplificar, doctor, con unos ejemplos prácticos que usted ha visto, error de tipo y error de prohibición. Bien, el error de tipo es el desconocimiento de uno de los elementos objetivos, ¿no? Del tipo. El ejemplo clásico es el del taxista. El error de prohibición se refiere a aquella equivocación en la que incurre una persona que cree que su conducta no está prohibida, ¿no? El cazador, ¿no? Hay un ave que está en extinción en las alturas de Tacna, Moquegua y Puno, el suri. De pronto el cazador pues cree que no está prohibido y víctima esta ave. Entonces ahí hay un error de prohibición. Él cree que esto está permitido, pero no lo está, ¿no? Esa es la diferencia entre un error de tipo y un error de prohibición. Doctor, nuevamente sigo teniendo fallas de conectividad. Agradecer a todas las personas que están conectados a través de la plataforma de Facebook del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna y sobre todo un agradecimiento muy especial para el doctor Haroldo Aguirre Núñez, quien nos ha acompañado en la ejecución de la sesión número 20. Doctor, muy agradecido con su persona, agradecido a nombre del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna y de nuestro decano, el magíster Jorge Luis Sosa Quispe. Le dejo las últimas palabras en su persona, doctor, de repente una reflexión para nosotros los jóvenes o para las personas que están conectados a través de las diversas plataformas. Muy bien, muchas gracias. Una vez más, agradezco mucho la gentileza del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna, del cual me precio ser miembro honorario desde hace 2 años atrás. Bien, aquí nosotros, válgame la oportunidad para las nuevas generaciones que vienen pues ocupando cada vez más diversos puestos y diversos cargos, tanto en la administración como también en el ejercicio individual.
nuestra óptica felizmente ahora está cambiando respecto de la realidad intercultural de nuestro país. Ahora tenemos un escenario diferente. Lo que yo les voy a pedir es que no seamos indiferentes a nuestra propia realidad intercultural. El censo del año 2017 ha recogido, ¿no?, la autopercepción de los pobladores peruanos en este momento, ¿no? Y hay una sorpresa. Más de 16 millones de peruanos se autoperciben como quechua o de origen quechua. Es una cifra impresionante, más del 50%. Entonces, ¿ello qué está significando? Que ya hemos dejado de esconder nuestra condición. Ya no podemos dejar de negar la imagen que nosotros tenemos frente al espejo. ¿Por qué? Toda persona que tenga una o dos generaciones viviendo en las ciudades sabe muy bien de dónde es su papá, o si no su papá, su abuelito, sabe muy bien de dónde viene. Entonces, esa actitud en este momento de indiferencia, me gustaría a que la juventud adopte actitudes más propositivas, seamos mucho más proactivos en buscar esos espacios para que las manifestaciones interculturales de nuestro país sí tengan un espacio y tengan mayor del que ya tiene. Por ejemplo, no entiendo, no me entra en la cabeza que no se enseñe en nuestros colegios el idioma quechua. No me entra en la cabeza que no se enseñe en nuestros colegios el idioma aymara. ¿Por qué no se enseña? ¿Tenemos vergüenza quizás de nosotros mismos? No creo. Ese es el tema que a los jóvenes les pido, les exhorto a que ustedes luchen por la consecución de estos derechos, que ni siquiera es un favor que nos van a hacer, es un derecho. Tenemos derecho a conocer quiénes somos. Siendo nosotros mismos, teniendo identidad, estaremos mejor librados frente a los avatares, pues, de este mundo tan extenso. Muchísimas gracias, doctor. Agradecido nuevamente por su presencia y el haber aceptado ejecutar una nueva sesión de este diplomado. Muy agradecido a nombre de este grupo del diplomado, doctor, esperando que nos pueda acompañar más adelante. Muchísimas gracias, doctor. Será hasta una pronta oportunidad. Es más, mañana continuamos ya con la ejecución número 21 de este diplomado. Les esperamos el día de mañana a partir de las 7 de la noche. Será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, doctor.